Muchas bendiciones, un saludo cordial para todos ustedes, espero que estén muy bien. El Señor es bueno y prevé siempre en su misericordia lo mejor para nuestras vidas. Aprovechemos el tiempo al máximo para poder disfrutar más del Señor y conocerle más. Vamos a proseguir con la serie de temas referidos al poder de la oración. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Sabemos que hay diferentes tipos de oración. Uno de ellos, el más bonito, bueno, no diré el más bonito, pero uno de los más especiales que tenemos y que seguramente estamos extrañando ahora, es el de la oración corporativa. De la oración congregacional, y también obviamente que va ligada a lo que es la alabanza y el placer de la alabanza corporativa. Sabemos que podemos desarrollar una vida de oración que de hecho tiene riqueza al poder estar con el Señor, pero a la vez también podemos distinguir el poder de la oración congregacional, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, los invito a poder escuchar este tema que sea de bendición para sus vidas. El poder de la oración y el placer de la alabanza basado en las enseñanzas de Charles Spurgeon. Algo bien interesante en todo esto es que tenemos la llamada regla de 3 del creyente, la regla de 3 de la vida del creyente, y esta regla de 3 la podemos entender a la luz de lo que dice 2 Corintios 1:10. El apóstol Pablo escribe lo siguiente, los invito a poder ver 2 Corintios, el capítulo 1 o el capítulo 1 versículo 10. El apóstol Pablo está hablando de los momentos de aflicción, de tribulación, y él va a hacer referencia al pasado, al presente y al futuro. Él dice, el cual, hablando de Dios, nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Vamos a hacer una pausa y enseguida vemos los siguientes capítulos, los siguientes versículos del capítulo. Pero la regla de 3 del creyente tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. El apóstol Pablo estaba convencido de que el Señor fue el que lo libró en el pasado, el momento crítico, el que lo estaba librando en ese momento, y el que en el futuro lo iba a librar también. Y nosotros como creyentes tenemos esa convicción. Podemos decir, en el pasado el Señor hizo esto por mí, me libró del pecado, me libró de la esclavitud, me libró de todo este mal. Y es el que ahora también me está preservando. En el presente Él me preserva. Pero estoy segura que en el futuro también, ahí en lo incierto, allá en la incertidumbre, donde nadie sabe exactamente qué va a pasar y las políticas económicas y todo eso. Pero estoy segura de una sola cosa, que en el futuro también va a estar el Señor y también me va a librar del mal. Entonces, el creyente puede verlo así, en el pasado, en el presente y en el futuro, porque el Señor es eterno y siempre va a estar ahí. Ahora, en ese contexto podemos ver el poder de la oración unida, el poder de la oración congregacional. Porque el Señor nos manda a orar unidos, a orar como congregación. ¿Por qué nos manda a orar? Entonces, para responder a esto, bueno, ahí tenemos una respuesta. Obviamente, al acercarnos al trono de la gracia para poder alcanzar misericordia, para poder alcanzar oportuno socorro, podemos ver que, como el apóstol Pablo, él sentía, mi vasija no fue destruida porque Dios me preservó. Y estoy segura de eso, mi vida es preservada en Dios. Ahora, algo bien interesante es que la oración en sí sabemos que glorifica a Dios, pero a la vez nos sitúa en el lugar donde merecemos estar delante de Dios. Nos sitúa a la humildad, porque esa es nuestra posición delante de Dios. El Señor es honrado con nuestras oraciones. La oración entonces, ¿qué hace? Fortalece la vida del creyente.
Eso es lo que hace. La oración es un regalo para nosotros mismos porque de una u otra manera fortalece nuestra vida. Ahora, hay algo muy interesante en la oración congregacional. Sabemos que la oración como tal, les dije, pone al hombre en el lugar donde debe estar. La oración nos pone en el polvo, en el lugar básico de la oración. Nos sentimos pobres en nosotros mismos, pero nos sentimos ricos en Jesús, porque esa es nuestra esencia. En nuestras fuerzas no podríamos hacer nada, nos damos cuenta de nuestra fragilidad, nos damos cuenta de nuestra realidad, pero a la vez eso nos abre las puertas a poder entender que en Cristo sí podemos tener toda bendición, que en Cristo está la plenitud y que somos ricos en Cristo. Ahora la oración lo que hace es fortalecer al creyente, así como el atleta se prepara para la carrera con ejercicio diario. Igual, nosotros a través de la oración crecemos espiritualmente y se nos proporciona fuerza interior como a soldados de Dios, y podemos a la vez también recibir muchas bendiciones. Charles Spurgeon decía básicamente eso: estoy convencido de que no hay otro poder mayor que la oración. No hay nada que la oración no pueda conseguir. Por eso te doy gracias, oh Dios. Y eso es su frase. Y podemos tomarlo eso como algo muy nuestro. ¿Te imaginas eso? O sea, realmente no hay nada que la oración no pueda conseguir. ¿Eso qué quiere decir? Que tu oración congregacional puede cambiar la historia. Ahora vamos a ver el ejemplo. En 2 Corintios, vamos a continuar viendo el versículo que estábamos viendo. 2 Corintios 1:10 leímos, pero vamos a ver ahora el siguiente, 1:11. El apóstol Pablo dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Cooperando vosotros, está hablándole ahí a la iglesia de Corinto. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ahora, aquí el apóstol Pablo está dando al clavo de la importancia de esa oración congregacional. Él está dándole las gracias a su iglesia por haber, dice, cooperado con él a través de la oración. Ahora vamos a ver esa palabra cooperar. Realmente no es tan simple como uno cree, o cooperar, ya bueno, es algo de pasada. Cooperar realmente tiene mucha fuerza, es una palabra en griego bastante fuerte. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Cooperar realmente implica compasión, implica a trabajar con, a ponerse en el lugar. Enseguida vemos eso. Entonces, ¿cuál es el poder de esa oración unida? Dios valora la comunión, Dios ama la comunión, ama que estemos juntos. Es realmente valioso. La comunión de los santos, la comunión del pueblo de Dios, la comunión en oración es algo que el Señor ama, es fragancia para Él. Realmente la iglesia debe reunirse a orar. Es una de las primeras razones por las cuales nos juntamos físicamente, y sé que lo estamos extrañando porque nos reunimos para poder orar. La iglesia debe orar. Hechos 12:5, si recuerdan, esto es bien interesante. Este versículo nos muestra el contexto en el cual el otro apóstol, Pedro, estaba preso también. Dice algo bien interesante, Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Y qué vemos a continuación? Que Pedro es liberado de la cárcel. Hay un poder en eso porque es importante, la oración de la iglesia que no se rindió. Hay poder en la oración y en la iglesia que se reúne para orar. Obviamente hay algo bien interesante aquí, y parafraseando lo mismo que decía Spurgeon, puedes suplicar, pero en un momento el Señor va a decirte: un momento, en este momento no te recibiré hasta que tus hermanos estén contigo. A ver, vengan todos, como dice un padre de familia, a ver, vengan todos ustedes, pónganse de acuerdo y vengan para pedirme esto. En este contexto vemos el poder ahí de esa oración congregacional. Pedro nunca hubiera salido de la cárcel
si la iglesia no está orando por él. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Pedro no está orando? Él estaba orando seguramente, pero había ahí la importancia de la iglesia que no cesó de orar por él. Y aquí vamos a ver algo bien interesante también. A ver, aquí está, si recuerdan la historia, este es Moisés, que recibió el apoyo también para no decaer, para poder seguir ahí intercediendo por su pueblo. Y viene ahí algo bien interesante. Les decía, la palabra cooperar básicamente en griego tiene que ver con lo que es el origen también de la palabra sinergia, sinergasteite, que quiere decir trabajar juntos, quiere decir unidos, quiere decir laborar, trabajar juntos, porque la oración es eso, es un trabajo. Y también la oración congregacional es un privilegio porque nos permite trabajar juntos hacia un objetivo. Debemos orar generosamente por otros. Ahí viene algo bien interesante. ¿Cuáles son las peticiones principales por las que debemos orar? ¿Cuál es la principal? La primera, en favor de los ministros de Dios. Primera Tesalonicenses 5:25 nos muestra ahí la petición del apóstol Pablo. Hermanos, orad por nosotros. Él pidió oración a su iglesia. Tenemos que priorizar la oración por los líderes espirituales, por su vida espiritual, por su salud física. Realmente es muy importante que ellos estén bien, porque si obviamente el líder espiritual está bien, también va a poder ser cobertura para el resto de la iglesia. En 2 Corintios 1:11 les decía, ahí está el término cooperando, significa eso, significa trabajar juntos, significa laborar, es algo en lo que nosotros podemos involucrarnos en el trabajo ministerial desde donde estemos. Ahora, además de la oración, y esto es interesante también, tenemos ahí el valor de la alabanza unida. Realmente es muy importante la alabanza congregacional. Realmente olvidar de alabar es negarse un beneficio, porque el más bendecido al alabar es uno mismo. Recibimos realmente tanta riqueza al poder alabar al Señor, porque alabar es como el acceso a un banquete de bendiciones. Es delicioso poder alabar al Señor, pero poder alabar así en conjunto realmente es una bendición muy grande. Como la oración, la alabanza es enormemente útil para el crecimiento espiritual de la persona, es un ejercicio alto y saludable. Entonces, así como hay reuniones de oración, es recomendable también que haya reuniones de alabanza. Obviamente eso sería un regalo, reuniones solamente de alabanza para poder alabar y que el Señor pueda ahí recibir toda esa gloria que Él merece. La alabanza pública es edificante. Y hay algo bien bonito en todo esto, es que la alabanza pública es un anticipo del cielo, porque en el cielo tendremos eso, la asamblea de justos en adoración al Señor. Eso es lo que estamos esperando, un día en el que estemos todos juntos, sin más responsabilidades que tener que alabar al Señor eternamente en la asamblea de los santos. Entonces la adoración unida es eso, es un anticipo del cielo. Así es como vamos a estar un día juntos para poder alabar al Señor. Eso es lo que esperamos y eso es un verdadero regalo. Ahora, realmente algo bien importante por lo que nosotros debemos orar y buscar del Señor es justamente esto. 1 Corintios 1:12. En 1 Corintios 1:12 el apóstol Pablo dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Ahora, ¿qué significa? Esta es la aspiración que todos buscamos. Realmente que un día podamos estar en la presencia del Señor y decirle: he podido predicar tu evangelio con sencillez y con sinceridad. Ese es el propósito de la iglesia, predicar el evangelio pero con sinceridad. En griego, sinceridad quiere decir exponerse a la luz, quiere decir, o sea, eso, me pongo en la luz y las tinieblas huyen. Entonces la sinceridad implica eso, cada día
que pasamos debemos poco a poco ir menguando y darle menos crédito al talento y más crédito al mensaje que se predica. Tal vez tengo que ir muriendo cada día para que el Señor se glorifique, para que se vea más de Él en nuestra vida, en mi vida, en la iglesia. La iglesia aún necesita que la voz de Dios nos despierte. Tal vez aún estamos en medio del cansancio, del letargo, pero realmente Dios bendiga a los siervos que Él ha enviado. Él ha enviado siervos que nos cuidan, que nos ministran, y también todos nosotros somos llamados a su servicio. Y gracias al Señor por eso. La voluntad del Señor es esa, que podamos orar todos juntos. Vamos a estar un día juntos próximamente, será dentro del tiempo que el Señor disponga, pero vamos a estar juntos nuevamente para poder orar y alabar y pedirle al Señor que su voluntad, así como en el cielo, se haga en la tierra, que se una cielo y tierra para alabar al Señor. Eso es lo que vamos a pedirle al Señor. Y mientras tanto podamos disfrutar aquí donde estamos de todo este tiempo con el Señor, hasta el momento en el que nos veamos juntos, y ahí sí vamos a orar todos juntos para que el Señor nos dé la gracia de predicar su evangelio así, con humildad y con sencillez de corazón, con sinceridad, para que solamente el Señor se glorifique. Muchas bendiciones, nos vemos muy pronto.